Bienvenidos a todos, qué bueno verles nuevamente, qué bueno que estén con nosotros en este sábado de buscar al Señor. Bueno, para iniciar yo los quiero invitar entonces que hagamos una oración y le entreguemos al Señor este tiempo de exposición de su palabra, que sea Él abriendo nuestras mentes y permitiendo de que podamos entonces aprender de toda palabra que Él quiere hablar a nuestras vidas en el día de hoy. Incline ahí su rostro y ore conmigo. Bendito Dios, gracias te damos por esta reunión, Señor. Te queremos pedir, Espíritu de Dios, que seas tú tomando los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, que tú nos ayudes a ser conscientes de lo que tú nos hablas en el día de hoy. Que cada palabra que hoy se hable, Señor, desde este púlpito, sea palabra que venga del cielo, Dios. Gracias por tu bendita palabra que tú nos has dejado, Señor, porque ellas son las que nos muestran el camino, son las que nos muestran la cultura del reino y son las que nos ayudan a moldearnos cada día más como tú deseas, Señor. Quédate con nosotros. Espíritu de Dios, usa mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, querida iglesia, en el día de hoy yo quiero terminar con ustedes una serie que comenzamos ya hace aproximadamente un mes. Tenemos ahí la diapositiva de la serie. Recuerde que estamos en una serie que se llama, pero está la diapositiva, una serie que se llama Corazón limpio delante de Dios, ¿cierto? Y por eso hemos estado estudiando Mateo 15, y Mateo 15 hemos estado estudiándolo desde Mateo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Ya hemos estudiado dos sesiones, ¿cierto? Una que fue del versículo 1 al versículo 9, otra que fue del versículo 10 al versículo 14. Y hoy vamos a estar estudiando nuestra última sesión de esta porción bíblica, que es los versículos 15 al 20. Recordemos que lo que estamos hablando en este sermón es acerca de esa conversación, ¿cierto? Vamos a Mateo 15, por favor. Vamos a leer Mateo 15, por favor. Vamos a leer desde el versículo 1 para que nos contextualicemos nuevamente. Dice la palabra de Dios, Mateo 15, a partir del versículo 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que le pueda ayudarte, ya no ha honrado a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas vuestro corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Y llamando a las multitudes, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. A partir de este versículo es que estamos exponiendo en el día de hoy, entonces para que tengamos en cuenta. Respondiendo Pedro les dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén. Bueno, entonces, el contexto de lo que hemos estado hablando en esta serie, la serie que hemos titulado Corazón limpio delante de Dios. Si usted por alguna razón no ha escuchado ninguno de los otros 2 sermones a esta serie, los invitamos en nuestro canal de YouTube, están organizaditos, busca la playlist y busca la serie Corazón limpio delante de Dios y ahí están los otros 2 capítulos, listo, para que los otros 2 sermones, para que lo vea. Ahora vamos a arrancar entonces con lo que nos concierne al día de hoy. Vamos con el sermón 3, que es cuando el problema está adentro. Y hoy vamos a estar hablando de esto, de ese problema y entender que ese problema está dentro de nosotros, ¿correcto? Entonces, familia, querida iglesia, llegamos hoy entonces, después de casi un mes de exposición de este Mateo 15, en estos primeros 20 versículos, ¿cierto? Hoy llegamos al tercer y último mensaje de nuestra serie de Corazón limpio delante de Dios, que está basado en Mateo 15. Entonces, en los últimos sermones, voy a hacer una recapitulación muy rápida. Hemos visto cómo Jesús, con base a lo que acabamos de leer de los versículos 1 al 14, nosotros estuvimos viendo cómo Jesús confrontó directamente la falsa religiosidad y de los escribas. Y nos enseñó que donde verdaderamente está el problema de la impureza humana. Por ejemplo, cuando hablábamos del sermón número 1, en este sermón hablábamos que decíamos tradición versus mandamiento. ¿Qué era el problema en aquel momento? Fariseos o los escribas y fariseos, ellos le estaban colocando más atención y estaban apuntándole a Jesús: ¿por qué tus discípulos invalidan el mandamiento, no el mandamiento, la tradición de los ancianos? Le estaban colocando más atención a esto que verdaderamente a lo que el Señor había estipulado en su palabra, que era como el honrar al padre y a la madre. Entonces aprendimos que los fariseos habían elevado la tradición humana como elevado ritual al mismo nivel de lo que era la palabra de Dios dada a Moisés. Jesús entonces les reprendió que las prácticas estaban anulando claramente lo que era el mandamiento, por ejemplo, de Dios, el de honrar padre y madre. ¿Qué aprendíamos cuando mirábamos este primer sermón? Veíamos que en esta primera sesión, que la lección fue que Dios no quería labios que aparentaran adoración, sino que Él lo que estaba buscando era corazones que obedecieran claramente sus ordenanzas y no las filosofías de este mundo. Eso veíamos resumida cuenta en nuestro primer sermón. Ahora, en nuestro segundo sermón hablábamos acerca de lo que sale del corazón, ¿cierto? Hablábamos de lo que estaba saliendo del corazón. Vimos cómo Jesús se dirigió en estos versículos del 10 al 14, dice que el versículo de Dios dice que se dirigió a toda la multitud. O sea, Jesús ya no se centra en los escribas y fariseos, ¿cierto? Se dirige a toda la multitud y declaró algo muy revolucionario para la época. ¿Y qué dijo él? Querida comunidad o queridos oyentes, no lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Y esto fue revolucionario para esa época, para todos ellos. Con esto derribó la idea de que la pureza dependía de lo que comían o de rituales externos. ¿Qué aprendíamos entonces nosotros en este segundo sermón? La lección que nosotros teníamos fue que el problema no está afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Y hoy vamos a conectar un poco este segundo sermón con este tercer sermón. Llegando al tercer sermón, el que hablamos en el día de hoy, ¿cómo lo hemos titulado? Cuando el problema está adentro, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a hablamos acerca del corazón que contamina. Hoy vamos a hablar de ese corazón que contamina. Versículos 15 al 20 lo vamos a estar estudiando. Aquí Jesús entonces lleva la enseñanza a su máxima claridad.
Su máxima claridad, ¿por qué? Porque Jesús dice, no se trata solo de descartar las tradiciones externas. Jesús va a enfrentar el diagnóstico más serio que existe. ¿Y qué dice? Nuestro propio corazón es el problema. Nuestro propio corazón es la fuente de la impureza. Eso es lo que está Jesús hablando aquí. Entonces, querida iglesia, el mensaje puede ser fuerte, pero también es un mensaje lleno de esperanza. Porque al mostrar el verdadero problema, Jesús nos está preparando para la verdadera solución. ¿Y cuál es la verdadera solución? De que usted y yo necesitamos un nuevo corazón. De que usted y yo necesitamos la ayuda de un Salvador. Y que eso solamente lo vamos a poder obtener gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. ¿Correcto? Vámonos ahora entonces a mirar el sermón versículo a versículo. Vamos a mirar del versículo 15 en adelante. ¿Correcto? No lo voy a volver a leer, vamos a estar leyéndolo versículo por versículo, entonces ahí vamos a estar estudiando. Empecemos entonces. Miremos que este texto nos muestra que Jesús dice la raíz de la impureza, ¿cierto? Vamos a ver esto más a fondo. Entonces, este sermón tiene 4 puntos para los que escriben. Dice, el primer punto es la petición de explicación. El segundo punto que vamos a estar viendo es la explicación directa de Jesús. Versículos 16 y 17. Luego vamos a ver un tercer punto que es aquí la raíz de la impureza. Y finalmente vamos a hablar acerca de lo que es la conclusión. ¿Sí? La conclusión de Jesús acerca de esto. Vamos entonces con el primer versículo. Dice, respondiendo Pedro, les dijo, explícanos esta parábola. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo primero que nos podemos encontrar en este versículo 15? Lo primero que podemos ver aquí es un Pedro como portavoz de los discípulos. Porque allí están todos los discípulos, ¿cierto? Pero Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Entonces, cuando vemos a Pedro hablar o intervenir, a menudo aparece como alguien que muchas veces habló en nombre de los otros discípulos. ¿Recuerdan cuando estaban en Cesarea de Filipo? Mateo 16. En Cesarea de Filipo, Jesús les pregunta a los suyos, les pregunta, primero él hace 2 preguntas. Primero él dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego él hace una segunda pregunta. Y cuando él dice ¿qué dice la gente? Todos participaron. Pero cuando él dice, ahora ustedes, ¿quién creen que soy yo? ¿Quién habló en vocería de todos los discípulos? Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no solamente lo vemos ahí, lo vemos también en un momento muy íntimo, cuando fue el momento de la transfiguración, en Marcos 9:5. ¿Se acuerdan en Marcos 9:5 la transfiguración? ¿Qué dice Pedro? Era un momento tan sublime, viendo la gloria de Dios, que lo primero que dice Pedro es, maestro, ¿por qué no hacemos una enramada aquí? ¿Cierto? Nuevamente entonces, Pedro tomando la vocería. Entonces, algunas veces, Pedro, también cuando Jesús habló lo que le tocaría padecer cuando fuera a Jerusalén, él dice que Pedro lo tomó y le trató de reconvenir. Entonces, Pedro en algunas veces metió también la pata, ¿cierto? Sabemos que Pedro era un poco imprudente, pero aquí muestra sinceridad y humildad lo que Pedro está diciendo. Pedro dice, explícanos esta parábola, maestro, explícanoslo. Y esto es importante, la actitud que está mostrando Pedro en este versículo muestra sinceridad y humildad, y esto es clave porque no todo mundo se atreve a preguntar, no todo mundo se atreve a estar expuesto a no entiendo. ¿Sí? Y mucho más los cristianos que vienen a la iglesia. Hay veces que dirán, no, el pastor dice que soy lo más carnal del mundo donde le hago una pregunta. No, tenemos que preguntar, tenemos que hablar. Entonces Pedro muestra sinceridad y humildad, pero también revela
una realidad en medio de ellos, sus discípulos, revela que los discípulos aún no entendían completamente las enseñanzas de Jesús. Eso nos muestra. Esto nos recuerda que incluso los más cercanos a Cristo necesitan ser enseñados con paciencia. Todos aquí estamos siendo enseñados. Somos discípulos del Señor. Y hay una característica que ya la hemos dicho en otras ocasiones. ¿Cuál es la característica del discípulo? Que sea enseñable, que esté dispuesto también a ¿qué? A aprender, que no todo lo sabe. Por ejemplo, yo tengo que aprender, que muchas veces ustedes me van a preguntar, me van a hablar, me van a decir, yo puedo que no tenga la respuesta. Pero si en mi corazón hay soberbia, de pronto te puedo decir un error, solamente para que usted no sienta que yo no sé. Y puedo cometer ¿qué? Puedo decir una herejía. No nos dé pena decirlo. Seamos como Pedro, con sinceridad y humildad. No la sé. Voy a consultarlo, voy a leer, voy a estudiar, voy a profundizar más en este versículo. Voy a preguntar, voy a consultar una Biblia de estudio que tengo, voy a consultar con un pastor amigo que tengo. ¿Sí? No es pecado no sabérnosla todo. Es mejor decir, no sé, pero te tengo la respuesta para después, a decirle una respuesta que es totalmente en contra de la palabra de Dios. Así que entonces esto nos lleva a aprender un principio. ¿Y cuál es ese principio? Que estar cerca de Jesús no garantiza el entendimiento. Necesitamos humildad para pedir la explicación y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos enseñe a cada uno de nosotros. ¿Correcto? Ahora, cuando analizamos esta intervención de Pedro, nos muestra la confusión también, porque él dice, explícanos esta cosa, ¿cómo así que lo de afuera no es lo que contamina? Entonces, lo que nos muestra también es la confusión que hay en los discípulos. ¿Por qué? Porque, ¿quiénes eran los discípulos de Jesús? Judíos. Judíos que estaban creyendo en Jesús. Y para los primeros, ¿saben quiénes fueron los primeros que tuvieron que renovar la mente? Los discípulos. ¿Sí? Por eso cuando uno empieza en los caminos del Señor, uno tiene que estar dispuesto a aprender. Y hoy usted y yo podemos estar pensando una cosa y el Señor nos puede llevar en 6 meses, 1 año a estar pensando o viendo las cosas de una perspectiva muy diferente. Porque vamos creciendo, vamos madurando, vamos profundizando en sus verdades. Entonces, los discípulos eran buenos judíos. Eso pues de que decir que los discípulos, es un dicho que también se dice mucho, que los judíos eran unos ignorantes completos, que no sabían nada, que no conocían nada. No, ellos conocían las bases estándares que tenían en aquella época. Ellos les enseñaban, iban a la sinagoga, ¿cierto? Ellos conocían, tenían bases en la escritura, por los religiosos que ellos eran. Entonces, estos discípulos eran judíos y habían sido formados en un sistema religioso donde la pureza dependía de las reglas externas. Ellos habían sido formados en eso, que había que lavar los alimentos, que no podía comer ciertos alimentos porque los hacían impuros, que no se podían tener contacto, por ejemplo, con una mujer que tuviera flujo de sangre porque los hacía ¿qué? Impuros. Y esto estaba entonces impregnado en la mente de ellos. Y ahora su maestro viene y les dice que eso no es lo que contamina. Claro, entonces ellos dicen, no, explícanos esto. Porque es que si leemos Levíticos, Moisés nos está diciendo una cosa muy diferente. Pero recordemos que cuando leemos Hebreos, ¿qué nos enseñan otros hebreos? Que hay alguien mayor que Moisés. ¿Y quién es? El Cristo. ¿Correcto? Entonces la confusión que hay en ellos es porque ahora Jesús dice que nada de eso contamina realmente al hombre. Y ellos no logran asimilarlo. Eso es como cuando uno al principio conoce una verdad. Muchos de nosotros venimos de background católico, ¿sí? Y para uno es súper confrontante decir,
tú no tienes que pedirle a santos, ve directamente a Cristo. No, ¿y dónde me deja a Santico, a Santaca, ¿dónde están todos esos? ¿Sí? Entonces, para ellos, estas palabras que Jesús estaba diciendo, eran revolucionarias. Casi que era una inversión de todo lo que ellos habían aprendido desde niños. Es que miremos lo que pasó en ellos. Ahora, si ellos fueron capaces de hacer eso. Se dice que ¿cuál era uno de los mayores discípulos en edad de Jesús? ¿Quién? Pedro era uno de los mayores. Sí. Y Pedro tuvo que renovar la mente de todo lo que había aprendido. Ahora yo les digo, ¿por qué nosotros vamos a decir que no vamos a renovar la mente conforme a lo que Dios dice? No, es que yo escuché por internet a alguien que decía esto, o el curita de por mi casa dice esto. No, es que vaya a la palabra, vamos a la palabra, vamos a la palabra. Entonces, mire que esto era muy fuerte, esto de renovar la mente, y miremos el caso especial de Pedro, porque aún después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber dado uno de sus mejores predicaciones, cuando se convirtieron miles de personas, Pedro seguía luchando con esto. Hechos 10:14. ¿Se acuerda cuando van por él? ¿Van a ir por él para ir a la casa de Cornelio? Dice que se extiende un lienzo del cielo y le dice el Señor, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Eso qué nos muestra a nosotros? Que aún años después de esto que nosotros estamos viendo, Pedro todavía luchaba con la idea de comer lo que antes era considerado inmundo. Pero si nosotros seguimos leyendo ahí, ¿qué nos dice a nosotros? Le dice el Señor, ¿qué respuesta le dice? No llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Sí? Entonces, Señor, Pedro seguía en esa renovación, pero estaba en la lucha, estaba trabajando en eso. Y luego lo vemos también luego cuando ya él entiende el ministerio de los gentiles, como Pablo lo tuvo que reprender una vez. Y dice, oiga, pero si usted estaba comiendo con otro a la mesa todos y ahora pues que vinieron tus amigos los de Jerusalén, ahora sí te está dando pena. Renovando la mente, ¿sí o no? Entonces, esto nos habla directo a cada uno de nosotros, eso que estamos viendo aquí. Porque muchas veces, aunque usted y yo hemos venido a Cristo, aunque muchos de nosotros seguimos a Cristo, muchos cargamos con conceptos antiguos o culturales que no son bíblicos. Y necesitamos que el Señor renueve nuestra mente conforme a lo que dice Romanos 12:2. Porque si usted y yo no renovamos nuestra mente, no vamos a poder comprender, ¿cierto?, la voluntad de Dios, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Entonces, esto que está viviendo Pedro aquí nos toca directamente a nosotros. Porque podemos decir, uy, no, este Pedro, ¿cómo después de ver al Señor? Yo no hubiera hecho eso. Hombre, usted y yo hemos visto muchas cosas que el Señor ha hecho. Nos han predicado muchas veces muchas verdades y aún así se nos da dificultad entenderlas y poderlas colocar en práctica. Entonces esto está hablando directamente a nosotros. Porque vamos a mirar qué conceptos antiguos o culturales aún usted y yo podemos estar cargando, muchos de nosotros. Tales como, vamos a mirar por ejemplo, legalismos heredados. Pensar por ejemplo que la santidad se mide en la forma en cómo una persona se viste, se peina. Pensar por ejemplo que es que no pueden usar maquillaje, que no pueden usar arete las mujeres, ¿sí? Que a la iglesia hay que ir siempre con corbata, ¿sí? Como si la corbata fuera la que predicara. Ahora bien, no quiere decir que Mauricio está diciendo que no se debe venir a la iglesia bien presentados. Obviamente, es una cita importante,
Vistámonos dignamente, y el Señor nos manda en su palabra que nos vistamos decorosamente, les dice a las mujeres. ¿Y a nosotros qué? Que nos vistamos también bien, que nos presentemos delante del Señor como nos tenemos que presentar. Él es nuestro Señor. Pero que entonces, porque yo lo vea a usted así, digo yo, la espiritualidad en pasta, eso es lo que el Señor está atacando. ¿Correcto? Ahora, ¿qué otras cosas cargamos? Conceptos antiguos o culturales que no son bíblicos. Las supersticiones religiosas. Por ejemplo, y lo tengo que hablar con muchos, porque yo lo sigo viendo. Muchos creen que por portar un crucifijo, un rosario, un escapulario, una imagen, el detente que meten en la billetera, eso, ¿cierto? Eso te va a proteger. Hombre, si usted ya vino a Cristo, ¿por qué todavía seguimos atados a las supersticiones religiosas? Confíe única y exclusivamente en el poder de Cristo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una imagen de esas no hace nada. Ahora, por ejemplo, ¿de qué más tenemos que renovarnos? ¿De qué más tenemos conceptos antiguos o culturales? Es que hay veces, por ejemplo, con esas estampitas, es que esa me la regaló mi abuelita. Fue lo último que me dejó mi mamá. Pero es que Dios dice que eso no sirve para nada. Renueve su mente. Honre a su mamá de otra forma. Tradiciones familiares por encima de la escritura que muchas veces tienen. Hombre, por ejemplo, cristianos que todavía creen en el horóscopo. No, es que tu comportamiento es de un Leo. ¿Cómo? ¿Sí? Consultar el horóscopo, rezar a los muertos, pedirle favor a los santos, en lugar de acudir directamente a lo que dice el Señor en 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5? Que hay un solo intermediario entre Dios y el hombre. ¿Y quién es? Jesucristo hombre. No hay nada más. Y déjeme que le diga algo. Usted puede decir, ay, pastor, no me gusta lo que usted está diciendo. Tengo que decirlo con mucho amor, porque es que la palabra de Dios nos muestra eso. Querida iglesia, la palabra de Dios nos muestra eso, y yo tuve que renovar mi mente aún con eso. Nosotros venimos de familia ultracatólica, con tío sacerdote, tomado a veces por hereje por nuestras propias tías. Disgusto con la familia que ni nos quiere porque somos cristianos. Dicen que yo vivo en unión libre porque no me casé un sacerdote, que ando en pecado. Pero es que a mí no me importa qué es lo que digan ellas o que diga el mundo. A mí me tiene que importar lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que usted tiene que ver, por lo cual usted tiene que velar. Y yo no digo, traga entero, vaya y haga lo que yo estoy diciendo. No, vaya a la palabra de Dios. Sea como esa iglesia de Berea, que iba y constataba todo lo que Pablo les iba enseñando. ¿Correcto? Así entonces, como los discípulos entonces necesitaban que Jesús les aclarara las verdades, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios rompa con todo concepto viejo o cultural que usted y yo estamos arrastrando como los que acabé de mencionar, para ser nosotros transformados en nuestra mente y en nuestra manera de pensar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude con eso. Amén. Vamos entonces con el segundo punto. Vamos a hablar acerca de la explicación directa de Jesús, versículos 16 y 17. Leámoslos. Bueno, Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, Pedro le pregunta y Jesús le responde, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Todos entienden que es letrina, ¿cierto? Inodoro, toilet. Sí. Entonces, aquí en este punto, lo primero que podemos ver aquí es una reprensión de parte del Señor a lo que Pedro le está diciendo. Pero es una reprensión amorosa. Es una reprensión amorosa. ¿Por qué? Porque Jesús responde con una pregunta. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Reprensión. Y esta pregunta
no es un rechazo de parte del Señor, y por eso digo que es amorosa, sino que es una reprensión de pronto, aún con dolor, pero también entendiendo la realidad del ser humano, como Jesús lo que les quería decir es, todavía no han comprendido lo esencial del reino que les he anunciado. Porque es que los discípulos ya habían caminado para arriba y para abajo con Jesús, ya le habían escuchado cuántos sermones, muchos, cuántos milagros y señales le habían visto a sus discípulos, incontables, porque Juan nos dice en su libro que dice que aún hay muchas y se escribirían libros y libros y libros de las historias de Jesús y no caberían, dice, no caberían en este libro. Ellos lo habían visto. Entonces los discípulos habían vivido milagros y escuchado enseñanzas en gran cantidad, pero aún estaban atrapados en conceptos humanos de pureza. Ellos estaban atrapados en eso, estaban ahí, ensimismados con eso, tenían el problema de la renovación de la mente, porque es que desde chiquito nos enseñaron esto. Y lo que Jesús quiere llevarles a hacer, o lo que les quiere enseñar Jesús, es a que ellos piensen espiritualmente, y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Piensen espiritualmente, no religiosamente. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Porque ¿qué dice 1 Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque ¿para qué son? Para ellos son locura y se han de discernir espiritualmente. Entonces, iglesia, ¿esto qué nos enseña lo que estamos viendo aquí? Podemos usted y yo estar expuestos continuamente a la palabra y aún así ser lentos para entender. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Nos es necesario pedirle al Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos va a enseñar, lo dice en Juan, que Él es el que nos va a enseñar todas las cosas, nos va a llevar a entender todas las cosas, nos va a convencer de todas las cosas. Él es el que nos va a abrir los ojos y nos va a llevar a que usted y yo podamos ver las maravillas de la ley santa de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, vamos al segundo punto que podemos aprender de este versículo 16 y 17 de acá de Mateo 15. Veamos el argumento lógico que Jesús les está diciendo. El que les dice en la segunda parte, ¿no entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Entonces, el argumento lógico de Jesús es, hombre, ustedes fariseos vienen y dicen que es que se contaminan por lo que están comiendo, y eso es lo que ustedes siempre han vivido, pero venga, sean lógicos. Sean lógicos. Dice, usted lo que se come se va al estómago. ¿Y el estómago va a dónde? Al baño. Y si le cae mal, pues sale más rápido. Esa es la lógica. Entonces, si somos conscientes, Jesús usa una ilustración muy sencilla. Él les dijo cómo funcionaba el cuerpo. Usted come, baja, estómago, intestino, sale. Ya, no hay más. Entonces, Jesús, con esta ilustración sencilla, ¿cierto?, nos enseña que la comida entra por la boca, pasa por el estómago y termina en la letrina. Y con esto, lo que Él quiere dejarnos entonces claros es que los alimentos no llegan al alma ni al corazón espiritual del hombre. Los alimentos no llegan al alma ni al corazón espiritual. Por lo tanto, entendamos, querida iglesia, que ningún alimento puede contaminar moralmente al ser humano. Entran solamente al estómago y el estómago a la letrina. No puede contaminar moralmente al ser humano. Hay un paralelo con esto que estamos viendo en Mateo 15. ¿Cuál es el paralelo de esto? Lo que dice otro evangelio. ¿Cuál evangelio? Marcos 7. Cuando leemos estos versículos que estamos leyendo acá en Marcos 7, vemos por otra ventana la misma escena. En el paralelo, él dice todo esto y añade algo, Marcos añade algo y dice, así, después de lo que Jesús dice, de la letrina al vientre y después a la letrina, y dice, y añadió, así Jesús declaraba limpio todos los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que Pedro
recibe del Señor, no llame impuro lo que yo he llamado puro. Porque Jesús aquí está declarando limpio todos los alimentos. Todos los alimentos. Entonces, con esta declaración, ¿qué hace Jesús? Jesús desmantela siglos de leyes dietéticas del antiguo pacto. No, pero es que así siempre lo hemos hecho. Y esta religión lo ha hecho por más de 400 años, más de 1000 años, 2000 años llevamos haciendo esto. ¿Pero es bíblico? Es lo que el Señor enseñó, porque Él es el único que tiene autoridad para cambiar o decir algo. Y Él dice, yo no vine para invalidar, yo vine ¿para qué? Para cumplir y para dejar estándares más altos. Entonces, con esto, Jesús está desmantelando siglos de leyes dietéticas del antiguo pacto, mostrando que todo eso, todas esas leyes dietéticas que vemos en Levíticos, mostraba solamente sombras que apuntaban a la verdadera pureza que está en quién, en Él. Eso es lo que muestra. Esto entonces está generando una revolución espiritual en todos ellos. ¿Y qué implicaba esta revolución espiritual? Que para un judío esto era impactante. Esa revolución era impactante porque las leyes de purezas que están en Levíticos 11 habían sido parte de su identidad por siglos, como el pueblo escogido por Dios. Y ahora llegó esta persona a decir que no, que eso no es así. Pero es que Jesús es Dios y tiene toda autoridad. Entonces Jesús está enseñando que la pureza ya no depende de la comida y que la pureza ya no depende de ritos, de lavado de manos, sino del corazón delante de Dios. La verdadera enseñanza entonces, entender que el reino de Dios no se centra en lo externo, el reino de Dios se centra en ¿qué? En lo interno. ¿Y qué fue lo que vino Jesús a hacer? Acercar el reino de los cielos. Y por eso Él dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que primero veían en sombras, ahora lo tienen ¿qué? A la puerta. Romanos 14:17 dice algo acerca de lo que estamos hablando, acerca de lo que es el reino de Dios con respecto a todos estos ritos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es lo externo. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice a nosotros Pablo. Así que, querida iglesia, si nosotros vamos entendiendo lo que estamos viendo hasta aquí, la verdadera santidad no es cosmética, no es maquillaje, porque no basta con aparentar pureza externa. Necesitamos transformar, necesitamos ser transformados internamente para nacer de adentro hacia afuera. Y así es como obra el Señor, de adentro hacia afuera. Analicemos los siguientes versículos, 18 al 19, que este sería el punto 3, la raíz de la impureza. Y aquí vamos a hablar del corazón. Ojo que este punto es bien interesante. Vamos a leer versículos 18 y 19 y dice, pero lo que sale de la boca, dice, eso es lo que contamina, ¿cierto? Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Se despachó el Señor, ¿sí o no? Lo primero que el Señor nos muestra en estos versículos es que el corazón es la fuente de contaminación, porque ahí sale todo. Jesús le está cambiando el enfoque a sus discípulos y nos está cambiando el enfoque a cada uno de los que está escuchando este sermón en el día de hoy. ¿Qué les dice o qué nos dice? Ahora no es lo externo, en el reino de los cielos ya no es lo externo, ahora debemos mirar ¿dónde? Adentro. Mira tu corazón, miremos lo interno. El problema no está en lo que entra por la boca, el alimento, sino lo que sale de la boca y la vida, porque revela el contenido de lo que hay en tu corazón. Ahora, déjeme que haga una
Aclaración, recordemos qué es el corazón bíblico. Porque el corazón bíblico no es el corazón que palpita y que manda sangre y pone a funcionar todo el organismo. Cuando la Biblia habla del corazón bíblico, cuando habla del corazón, o sea, el concepto de corazón bíblico, no estamos hablando ni del órgano físico y no solamente estamos hablando de las emociones. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del centro de la voluntad, habla del centro de los pensamientos, habla del centro de las motivaciones, habla del centro del ser humano. Por eso en Proverbios 4:23, ¿qué nos manda? Que cuidemos. Corazón, es lo más sagrado que puede haber en nosotros, lo más importante. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque de él, ¿qué emana? Mana la vida. De ahí mana lo que usted verdaderamente es. Así que lo que decimos y hacemos, usted y yo, revela quién realmente somos en lo profundo. Las palabras que salen de su boca revelan verdaderamente qué hay en su corazón. Ahora bien, aquí encontramos unas listas de pecados que Jesús va a mencionar. Dirá usted, ay, qué pereza hablar de pecados. Hablemos de otra cosita mejor, de amor, de bendiciones. Pero el Señor se despacha aquí. Jesús no deja lugar a duda. El corazón humano produce maldad. Es lo que el Señor está diciendo. Y cuando el Señor toca estos pecados, Jesús cubre aquí con estos pecados, pecados internos, como el pensamiento, pecados sociales en contra del prójimo, y habla también de pecados religiosos en contra de Dios. En eso es la agrupación de estos pecados que Jesús está mencionando aquí. Habla, por ejemplo, de los malos pensamientos. Querida iglesia, la raíz de todo pecado, ¿dónde empieza? Aquí, en la mente. ¿Cuántas cosas usted y yo maquinamos aquí? ¿Sí? Y el problema es dejarlas anidar, dejarlas que tomen ese vuelo, que se asienten, perdón. Entonces, cuando hablamos de los malos pensamientos, allí está, por ejemplo, desde allí se forma el celo al éxito de otro. Allí están las fantasías pecaminosas en secreto. ¿Cuántas cosas usted piensa? ¿Usted imagina que aquí podamos proyectar lo que usted está pensando? Uy, qué pastor tan aburridor. La del lado está como, ¿cuántas cosas pueden salir en nuestra mente? Es más, usted puede estar totalmente desconectado. Acá vemos como la figura de Homero, con el miquito aplaudiendo. Entonces, en los malos pensamientos está la lujuria, está todo esto que luego lo vamos a realizar en hechos, cuando los dejamos anidar. Ahora, el Señor también habla acerca de que del corazón salen los homicidios. Y cuando hablamos de los homicidios, no solo se habla del el hecho de matar, sino también el odio y la ira. Y esto nos lleva a lo que el Señor hablaba en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, Mateo 5, perdón. No vamos a buscarlo, pero dice que allí en el corazón, salen esos homicidios. ¿Qué tenían en el corazón los escribas y fariseos? Ellos físicamente no mataron a Jesús, pero en su corazón tenían un objetivo claro. A este man hay que desaparecerlo, hay que tumbarlo, hay que bajarlo. Habla acerca, por ejemplo, entonces, en esos homicidios, ¿qué son? Guarda rencor usted, así arranca. Insulta con palabras hirientes. Luego vienen los adulterios y fornicaciones de los que hablan. ¿Y de qué estamos hablando acá? Pecados sexuales que nacen de deseos desordenados. Y allí, ¿qué guarda usted? Se consume pornografía, esos coqueteos indebidos, deseos ocultos que manchan el corazón. Allí se albergan. Hurtos, codicia que lleva a tomar lo que no es nuestro. ¿Y cómo se refleja?
evadiendo impuestos, mentir para los taxes, cobrar más de lo que verdaderamente vale una cosa, falsos testimonios, mentiras, engaños, calumnias, difundir rumores de personas que no es verdad, exagerar historias, publicar información dañina con respecto a otras personas en las redes sociales, blasfemia, palabra contra Dios, rebelión abierta al Creador, esa es la blasfemia, difundir rumores exagerados, hablar mal de su santo nombre, negarlo, negar la existencia de Dios. Entonces, esto es lo que Jesús nos está hablando acá con esta lista de pecados. Cubre pecados internos, sociales y religiosos. ¿Y qué vemos en esta lista? Ojo con eso que les voy a decir. ¿Qué vemos nosotros en esta lista? En esta lista, nosotros lo que vemos es la universalidad del problema. La universalidad del problema. Esta lista no describe solo a los peores pecadores del mundo. Esta lista no son los rasgos de aquellos que merecen la pena de muerte. Esta lista no describe solamente a aquellos que están privados de su libertad en una cárcel. Esta lista nos describe a todos nosotros. Porque todos hemos tenido malos pensamientos. Todos hemos mentido. Todos hemos guardado rencor. Todos hemos deshonrado a Dios. Todos en nuestra mente hemos fornicado. Bien lo dice su palabra en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estos lista de pecados de los que enumera el Señor aquí muestran la universalidad del problema, que no es solamente de algunos. Todos estamos propensos a estos, a un mal pensamiento, a un mal deseo, a una mentirita piadosa. ¿Sí? Querida iglesia, esto nos muestra algo importante. El corazón. Y esto es el nudo de lo que estamos hablando. El corazón de lo que estamos hablando. El corazón del ser humano no necesita solo ser educado o disciplinado. Necesita ser transformado. Y en esto es lo que difiere con las religiones de hoy en día. Que quieren llevarte a que tú con la mente lo puedes lograr. Pero la realidad es, no podemos educar a nuestro corazón, porque ¿qué dice la palabra? No hay nada más engañoso que el corazón. ¿Quién lo conocerá? Solamente tú, oh Jehová. Y por eso hoy el mundo está lleno de personas que creen que mandan en su corazón, pero su corazón los tiene engañados. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? De esto del que el corazón no necesita solo ser educado, disciplinado, necesita ser transformado. ¿Cuál es la implicación? Miremos esta implicación y miremoslo desde una perspectiva teológica. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. ¿Cómo? ¿Entendieron? No se lo repito. El hombre no es pecador porque peca, peca porque es pecador. Déjeme que lo explique un poquito. Querida iglesia, el problema del ser humano no es solo que a veces hace cosas malas. El problema no es que el hombre a veces hace cosas malas, el problema es más profundo. Nuestro corazón ya está torcido desde el principio. Lo vemos en nuestro padre Adán. Así como cuando hablamos de esto del pecador, así como un manzano da manzanas, porque esa es su naturaleza, nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es pecadora. ¿Sí? Esa es la realidad. Por eso no basta con cambiar conductas. Necesitamos que Dios nos dé un corazón nuevo a través de Cristo Jesús. La única forma que un manzano no dé manzanas necesita una intervención divina.
Ese manzano necesita nacer de nuevo. Se le tiene que alterar su ADN. Nosotros no podemos hacer nada sino a través de Cristo Jesús, que nos cambia nuestro corazón. Entonces esto conecta con la doctrina bíblica, la depravación total. En Romanos 3, 10 y 12, ¿qué nos dice a nosotros? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No lo hay. ¿Con la intención correcta? ¿Con la intención genuina? No lo hay. Necesitamos una intervención divina para buscar usted y yo genuinamente a Dios. Usted dirá, no, yo lo estoy buscando, pero para que lo busque genuinamente como se debe, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos más que un consejo o disciplinas externas. Hoy el mundo, eso es lo que coloca. Consejos, disciplinas externas que traten de moldear o cambiar el corazón. No se cambia. El corazón no se puede cambiar. Necesitamos un nuevo corazón. ¿Y saben qué, querida familia? Esto solamente lo puede dar Dios. Y Él ya lo había dicho en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36, 26. Él dice que solamente a través de Cristo Jesús, dice que os daré un nuevo corazón. Os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y eso es lo que hace el Señor a través de la obra de Cristo cuando viene a nuestras vidas. Nos hace nacer de nuevo, nos coloca su Espíritu Santo en nosotros y nos da una nueva vida, nos cambia el corazón de piedra a un corazón de carne, que podamos recibir y entender su palabra. ¿Qué aplicación práctica podemos ver a esto? O el mensaje que nos debe quedar claro hoy con esto que hablamos. Para los creyentes, no minimicemos los pensamientos y actitudes internas, porque son la raíz del pecado visible. No lo minimice, no crea que eso no importa. Como nadie lo ve, no importa. Ojo, porque esa es la raíz del pecado visible. Pide, querido creyente, pide cada día a Dios que examine tu corazón. El Salmo bien nos dice a nosotros, examina, oh Dios, mi corazón, y si hay pecado en mí, ¿cierto? Que si hay pecado en mí. Ahora, para el religioso, ¿cuál es el mensaje? Para el religioso es, no te engañes pensando que tus tradiciones externas te justificarán. No crea que usted va a llegar al cielo a punta de Padre Nuestro y Rosario. Así no se llega al cielo. Se llega solamente a través de un intermediario, Cristo Jesús. Bien lo dice la palabra de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, absolutamente nadie va al Padre sino a través de Cristo Jesús. O sea, eso es clarísimo, maravilloso. Entonces, entendamos eso. Y para nosotros como iglesia, debemos predicar no solamente contra los pecados externos visibles. Porque a veces nos enfocamos mucho en predicar el pecado externo visible. También necesitamos predicar a las raíces que hay en nuestro corazón. La gracia de Cristo transforma desde adentro hacia afuera. Amén. Miremos el último punto, versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. O sea, ¿qué está haciendo Jesús aquí? Concluyendo. De todo lo que hablamos en estos 19 versículos, Jesús dice, les concluyo. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Entonces, la sentencia final del Señor Jesús resume toda su enseñanza con una frase. Estas cosas. A ver, y cuando Él dice estas cosas, ¿a qué se está refiriendo? A los pecados que salen del corazón. Dice, estas son las que realmente contaminan. Por eso entonces Jesús deja claro que los ritos externos, como el lavado de las manos, no tienen poder alguno para cambiar la condición interna de un hombre. No hay rito,
No hay nada externo ni maquillaje, nada que pueda cambiar la condición interna del ser humano. Solamente Cristo Jesús. Es un cierre, con lo que está diciendo Jesús aquí, es un cierre que destruye el legalismo religioso y señala hacia la raíz espiritual. Entendamos algo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a ese llamado que el Señor nos está haciendo. Dos verdades paralelas. Por su soberanía, Él nos ha dado vida. Usted y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios. Atender a ese llamado y seguirle. Caminar con Él. No es yéndose caminando hasta no sé dónde, ni subiendo las escalas descalzo, ni latigándose, ni yendo en peregrinación con una cruz al cuello, nada, al hombro, no hay nada. Entendamos, esas son las otras religiones. Es que eso es lo que nos difiere a nosotros. Nosotros solamente hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. No nos tenemos que gloriar de ningún acto o hecho que usted y yo hayamos hecho para lograrlo, porque Cristo lo hizo todo por nosotros. Nosotros tenemos solamente que caminar de la mano del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente, dejar que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora en nosotros y cree ese nuevo hombre a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Estas palabras entonces hacen una revolución y causa, como lo dijimos en el principio, para los judíos, las leyes para ellos eran parte de su identidad como pueblo, pero Jesús con una frase las destruye y las pone en su lugar. Todo esto solo era sombra de lo que había de venir y ahora pierden vigencia con la llegada del reino. Esta enseñanza entonces apunta a la necesidad de todo esto que estamos hablando, a la necesidad de que ¿cómo puede usted hacer que un manzano no dé manzanas? ¿Cómo puede ser que nosotros siendo malos demos cosas buenas? Esto apunta solamente a una necesidad, a la necesidad de un nuevo pacto basado en Cristo Jesús y no a los rituales externos, sino solamente Cristo, solo Cristo. Este versículo entonces nos deja ver la necesidad del evangelio en nuestras vidas. Si la contaminación está en el corazón, entonces ningún rito puede limpiarnos. Solo Cristo con su sangre puede darnos un nuevo corazón. 1 Juan 1:7 nos dice a nosotros algo maravilloso con respecto a esto. ¿Cuál es la verdadera limpieza? 1 Juan 1:7 dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y nuevamente recuerdo Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Los rituales entonces externos, finalizando este punto 4, no tienen poder para limpiar el alma. Solo un corazón renovado por Cristo puede liberarnos a nosotros de la verdadera contaminación a través de su sangre. Concluyo, querida iglesia, concluyo. Jesús nos ha mostrado con claridad en todos estos 20 versículos qué es lo que contamina al hombre. La impureza no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. No necesitamos una religión de apariencia, sino un Salvador que transforme nuestro corazón. Eso es lo que usted y yo necesitamos. La buena noticia que les tengo a todos ustedes es que Cristo murió por corazones contaminados como el tuyo y como el mío. Y por su sangre, Él puede limpiarnos y darnos un nuevo corazón. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Querida iglesia, terminamos esta serie con un llamado urgente. No te conformes con manos limpias y un corazón sucio.
Ven a Cristo para que Él cree en ti un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ti, tal como lo dice el Salmo 51:10. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.